se estaban mezclando conceptos en el vídeo que era lo que se proponía o se estaba haciendo en el anteproyecto y con lo que se estaba proponiendo en el plan director. Y no es bueno mezclarlo porque la crítica que viene principalmente de la oposición, ¿no? PSOE, de Izquierda Unida, es el procedimiento, que no es un procedimiento lógico el que se ha seguido, ¿no? Pero bueno, este tema lo voy a retomar un poquito más tarde. A mí, siempre que hago una intervención, ¿no?, me gusta mucho contextualizar en qué nos encontramos, ¿no? Y ahora mismo el marco económico en el cual se encuentra el Ayuntamiento de Burgos es realmente preocupante, ¿no? Hace prácticamente un año vimos cómo el Ayuntamiento de Burgos debía a proveedores 56 millones de euros, ¿no? Se recurrió a un plan Montoro, un plan de pago a proveedores por 23 millones de euros, pero lo lógico es que esta situación o esta deuda de pago a proveedores, que no es la deuda total del Ayuntamiento, solamente es de pago a proveedores, lo lógico es que se hubiera calibrado y conseguido reducir, ¿no? En cambio, no es así. Ahora nos encontramos con datos más o menos de hace un mes con una deuda de pago a proveedores de en torno a 40-43 millones de euros, ¿no? Lo cual es una situación bastante preocupante. ¿Por qué? Porque el pago de proveedores es a grosso modo, la deuda que tiene el ayuntamiento con pequeñas y medianas empresas, ¿no? A grosso modo, lo que recopila la mayor parte de la deuda, ¿no? Esto además se va uniendo otros desajustes en el presupuesto, ¿no? Como podrían ser los ingresos. Los ingresos en el Ayuntamiento de Burgos han descendido mucho, ¿no? También está el tema de los consorcios. El consorcio del desvío ferroviario, el cual tiene una deuda acumulada que el consorcio no puede asumir y que, por tanto, esa deuda en un futuro podría ser que vaya a derivar o la suma solamente al Ayuntamiento de Burgos. Y luego nos encontramos, esta mañana, cuando veníamos los periódicos, veía una noticia acerca del consorcio de Villaronqueja, ¿no? Fase 3 y 4, la cual se creaba fue el consorcio que creó una serie de metros cuadrados, pero que ahora tan siquiera el consorcio puede asumir la deuda que tenía y además hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que decía pues, que una serie de gente a la cual se había expropiado y habían recurrido a esa expropiación les habían recalculado el precio, ¿no? El justiprecio que se llama. Y ahora, además, el consorcio tiene que pagar 12,5 millones de euros solamente a través, por ese nuevo justiprecio, ¿no? Podría seguir un largo etcétera. Entonces, es importante conocer, aunque sea a grosso modo, cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Burgos para entender o razonar si el Ayuntamiento puede asumir este proyecto, ¿no? Luego, el segundo marco en el que nos movemos, ¿no? Utilizando un poco el título que se ha puesto al plan director y al anteproyecto, es dónde se quiere actuar, ¿no? con este proyecto. Se dice Laboral, Capiscón, ¿no? Y unos datos un poco por encima, ¿no? ¿A cuántos burgaleses afecta esta actuación? Pues en torno a 47.000 burgaleses, ¿no? A grosso modo. ¿Y a cuántas viviendas? En torno a 20.000 viviendas, ¿no? Pero no solamente esta actuación afecta a viviendas, como es lógico, ¿no? Está afectando por ejemplo, al pequeño comercio, ¿no? Pequeño y mediano comercio. Todas estas actuaciones va a afectar, ¿no? Lo que se haga bien, lo que se haga mal, en torno a 2.600 comercios, ¿no? Locales. No voy a decir comercios porque lo único que se tiene cuantificado a día de hoy son el número de locales que se tienen, pero podemos hacer una pequeña deducción para ver cuántos locales se tienen. Entonces, claro, no nos podemos tomar esto a la ligera, ¿no? Ya no solamente por el importe económico, sino por toda la gente que le va a afectar. Luego, es evidente que esta zona en especial pues, ha sufrido lo peor, entender los términos, lo peor de la construcción en torno de los años 60-70, ¿no? Al cual pues, prácticamente
no se construyó, no se dotó de zonas verdes, no se dotó de los pertinentes aparcamientos, con una densidad pues, en torno a 216 habitantes por hectárea, que es una barbaridad, ¿no? Creo que la normativa ahora mismo está en torno a 76 habitantes por hectárea. Claro, si a todo se le sumas que no tiene las infraestructuras necesarias, tienes una zona pues con unas necesidades claras. Y además, también hay que decirlo, ¿no? En los últimos años prácticamente no ha habido una inversión fuerte en Gabonaca-Escol, ¿no? No ha habido una inversión que pudiera ir paliando todos estos problemas que se generaron en un primer momento, ¿no? Sí que se ha actuado, hay que reconocerlo, pero no ajustándose a esos 47.000 habitantes, ¿no? Y a las necesidades de esos 47.000 habitantes. Luego también hay un dato que es importante, ¿no? Porque el plan director, como el anteproyecto, hace mucho hincapié en el tema de aparcamientos, ¿no? ¿Cuántos aparcamientos hay en esta zona, ¿no? Pues aparcamientos cuantificados hay en torno a 15.000 aparcamientos. Ahí habría que sumar algo que es muy difícil cuantificar, pero que es lo que menos, un número residual, pues, aquellas plazas que se utilizan naves, pequeños hangares, cosas así, ¿no? Pero bueno, es algo, ya digo, que prácticamente residual. Yo voy a ser sincero, ¿no? Yo no me opongo estrictamente a que se haga el bulevar o al propio plan director, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente al plan director, por lo que he dicho, ¿no? Porque esta zona tiene unas carencias y también es cierto que se ha privilegiado otras zonas en decremento de esto, ¿no? Yo no me opongo, lo que sí que digo que no estoy de acuerdo ni con el procedimiento ni con la manera que se pretende financiar ni de ir actuando, ¿no? ¿Cómo fue el procedimiento que se siguió, bueno, y se está realizando acerca de esta actuación, ¿no? Lo primero que se hizo, todos lo recordaréis, fue una presentación de los proyectos, ¿no? En la Casa de Cultura, pues ahí teníamos unos paneles en los cuales podíamos, creo que eran en total 8 proyectos, ¿no? 8 proyectos. Veíamos paneles muy parecidos a estos, con la explicación muy por encima del proyecto, con un número, ¿no? Y se intentó hacer un proyecto de participación para ver la gente, los ciudadanos de la zona, cuál era el proyecto por el cual apostaba. Entonces, primero se eligió un proyecto, ¿no? O una base, una cartulina de un proyecto. Y luego, ¿qué es el siguiente paso que ha seguido el ayuntamiento? Pues desde luego, en función de lo que se ha elegido, digo en una mala manera, porque todo ese proceso de participación, esas urnas que nos ponían, en el cual poníamos nuestras recomendaciones de lo que se tenía que hacer, cuál era nuestro proyecto ganador, etcétera, etcétera, todo eso al final se recogió pero no se aplicó, ¿no? El proyecto ganador, si no recuerdo mal, era el número 2, ¿no? En torno al 60-70% de los votos de los ciudadanos iba en torno al proyecto 5, ¿no? Entonces tampoco se entiende muy bien hasta dónde se quedó la participación. Yo creo que simplemente se hizo un poco el paripé. Entonces tenemos ya un proyecto ganador, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que se hace? Pues, se siguen los trámites necesarios para adjudicar el proyecto, que en este caso se adjudicó a MBG. Se adjudica, se hace el estudio de viabilidad y el siguiente paso es el anteproyecto. Y lo último que queda es el plan director, ¿no? Nosotros negamos, ¿no? Negamos la mayor y negamos este proceso que se ha seguido. Primero, por la anomalía que se siguió en las votaciones, en esas cartulinas, que se suponía que los proyectos eran anónimos, y tenemos por lo menos constancia de 3 estudios diferentes que se reunieron con las asociaciones mientras mientras los proyectos estaban para la visita pública, ¿no? Con lo cual ahí ya se vulneraba una parte del proceso, pero dejando esta parte, ¿no?
proceso de esta envergadura es, lo primero, hacer un plan director, ¿no? Plan director, a grosso modo, es qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos y qué es aquello también que tenemos que potenciar, ¿no? Todo esto con una base documental, con unos estudios, un estudio de tráfico, económico, etcétera, etcétera. A partir de ahí se presentan, una vez que has hecho toda esa serie de estudios, se presentan las posibles actuaciones, ¿no? Actuaciones no encorsetadas, ¿no? Podemos tener 3 o 4 modelos de actuación, ¿no? En función también de la situación económica, de lo que quieran más los ciudadanos, o los residentes de una parte o los residentes de otra. Un poco que se ajuste, ¿no? Abrir una baraja de opciones y elegir la que más convenga para todos. Y luego lo lógico, una vez que ya se ha hecho el plan director, que conocemos las necesidades que tenemos y más o menos por dónde tenemos que ir encarrilados, lo lógico es hacer luego el anteproyecto, ¿no? El anteproyecto que dice, aquí vamos a hacer esto, con ese estudio de viabilidad económica acerca de cómo vamos a financiar todo esto, y después del anteproyecto lo lógico es ya la redacción del proyecto, o sea, lo gordo, ¿no? Pero claro, aquí se hizo todo un procedimiento totalmente ilógico, ¿no? Se empezó la casa por el tejado. Lo primero que se elige es el proyecto, se hace un estudio económico que realmente no sabemos la actuación que vamos a hacer, pero eso sí, lo tenemos definido la actuación. Luego se hace el anteproyecto, o sea, la actuación, toda esta que vemos aquí, el boulevard, y en función del boulevard redactamos el plan director. Entonces, claro, estamos haciendo un plan director, estamos definiendo las necesidades que tienen los ciudadanos de la zona en función de un proyecto que ya está marcado, ¿no? Entonces, hombre, esto no se puede hacer así, porque al final es lo que decía, no puedes empezar la casa por el tejado, la casa tiene sus pasos, cimientos, estructura y demás, ¿no? Entonces, por eso no estábamos de acuerdo. E insisto, ¿no? Nosotros creemos que se tiene que actuar en esta zona, ¿no? Claro, luego también, yendo un poquito por pasos, permitidme un segundo. El anteproyecto solamente planteaba 2 zonas de actuación, ¿no? 2 fases de actuación. La primera es el propio boulevard y la segunda es el aparcamiento que vemos ahí, ¿no? El aparcamiento subterráneo, que está en la calle Vitoria, a la altura del número 141, y se plantea una actuación que va a la zona en torno a 245 plazas, ¿no? Y aquí lo llamativo es, cuando se plantea esta posibilidad de 245 plazas, que eran menos de las que habían dicho inicialmente en la adjudicación del proyecto, esas 245 plazas, cuando se hace el estudio de viabilidad económica, hacen una interpretación de ese estudio bastante manipulada. Perdonadme que me exprese así. ¿Por qué? Porque se hace un estudio de las necesidades, de cómo la gente puede, cuál sería su sistema para comprar esa plaza y demás, ¿no? Y se dice, como conclusión, vamos a poner plazas a concesión a tantos años, no recuerdo la cifra, a 16.000 euros, ¿no? Pero si en cambio vemos en detalle el propio estudio económico, de viabilidad económica, vemos que esa opción era la opción que habían salido en las encuestas, ¿no? O sea, para hacer ese estudio habían hecho unas encuestas a los ciudadanos de la zona. ¿Qué querían los ciudadanos? Pues en definitiva, lo que marca un poco la lógica. Ahora mismo nadie se puede comprometer a pagar, aunque sea 16.000 euros, ¿no? Lo que quería la gente era pues, un gasto, lo que podríamos decir, un gasto que se pueda quitar a corto plazo, ¿no? Ese gasto, pues, ¿qué quería la gente en definitiva? Un alquiler más o menos alto, pero un alquiler, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú en un mes, tú te comprometes a adquirir esa plaza y en 2 meses te echan del trabajo, tienes una situación familiar complicada, lo primero que te vas a quitar es de ese gasto, ¿no? de pagar la plaza. Pero en cambio, como ellos estudian o quieren que este aparcamiento esté promovido y financiado por una empresa para luego esa empresa cobrar a los ciudadanos, ¿no? por la compra de la plaza, claro, tú no puedes ir a una empresa que corra ya
con el riesgo de decirle que solamente tienen opción de alquiler, ¿no? Porque al final no va a haber ninguna empresa que quiera hacer esa actuación, ¿no? Luego, también digo que a pesar de que dicen que va a costar cada plaza de aparcamiento en torno a 16.000 euros, veo muy difícil que ahora mismo una empresa, una constructora, quiera proponer este aparcamiento. Y luego la segunda parte o fase que planteaba el anteproyecto era ya el propio proyecto de urbanización, ¿no? En torno a 61.000 metros cuadrados, ¿no? Lo cual se planteaba en 3 fases. Esto igual me lo salto porque lo conocéis, ¿no? O sea, hay como 3 tramos, ¿no? Un vial, que sería el primero, una zona peatonal con paso de vehículos públicos y la zona final, que sería otra vez vial, ¿no? Aquí se ve bien, y que enlazaría también con el bulevar, ¿no? Luego, la segunda parte, que es aquí, donde yo creo que tiene más importancia, ¿no? No tanto el anteproyecto, porque yo considero que se está haciendo de una manera que ha vulnerado el propio proceso, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que lo que es el plan director conviene analizarlo, ¿no? El plan director plantea una serie de, bueno, hacer el estudio de la zona y detalla, yo tengo apuntados 7 deficiencias, ¿no? No voy a entrar al detalle, pero bueno, dicen falta de zonas de movilidad peatonal, falta de zonas deportivas y populares, falta de dinamización de transporte público, carril bici, oferta de aparcamiento, zonas verdes, y también dice que la importancia de las actuaciones que se plantean en el plan director como de esta urbanización es conseguir eliminar la contaminación acústica, ¿no? Lo cual es bastante criticable, ¿no? Criticable me refiero porque plantean, sin ningún estudio de tráfico, plantean urbanizar esta zona y todo este tráfico que pasaba por la calle Vitoria, trasladarlo a las calles colindantes, ¿no? Luego lo voy a detallar un poquito más. Y dentro de las actuaciones que plantea el plan director, ya digo, que esto es un proceso un poco anómalo, porque el plan director no hace un plan en función de las necesidades de la zona, sino hace un plan en función de esas necesidades ajustadas a las acciones que quiere hacer, ¿no? Lo cual no es un proyecto demasiado realista. Y plantea entre sus actuaciones un número más o menos de 9 actuaciones, ¿no? Una de las actuaciones, ¿no?, que venía en el PowerPoint es la nueva ordenanza y el aparcamiento subterráneo en la Plaza Lavaderos. Claro, otro punto que carece este plan director es establecer un plan de trabajo, ¿no? Tú, en función de esas necesidades, que la verdad que insista tanto, tú tienes que priorizar las necesidades de la zona, ¿no? De cada una de las zonas, también ajustadas a tu situación económica. Y por tanto, tú te vas marcando en el tiempo cómo ir actuando, ¿no? En cambio, el plan director solamente habla de 3 fases, ¿no? Corto plazo, medio y largo plazo. Pero claro, esto no es realista, no es algo tangible para los ciudadanos. Entonces, claro, el aparcamiento ese que se plantea en el Plaza Lavaderos viene de una estimación muy superficial que el proyecto de ejecución material está en torno a 4.600.000 euros, ¿no? Con una capacidad de 373 plazas de aparcamiento. Pero no dice nada más, ¿no? No entra, no dice por qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, no plantea cuál va a ser, digamos, el apoyo de los ciudadanos a eso, ¿no? O sea, si realmente va a haber una oferta, que la va a haber, pero ¿y cómo tiene que ser esa oferta? Ya decía, y ponía el ejemplo del aparcamiento que se plantea en el anteproyecto, ¿no? No es lo mismo vender una plaza que alquilar esa plaza, ¿no? Y luego, claro, también lo que estábamos un poco, otra parte que venía de la crítica
proyecto nos han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo porque de todo lo que nos dijeron, de todas las actuaciones que nos dijeron, la mayoría de esas actuaciones las han bajado bastante, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que las han bajado? He dicho más o menos que toda esta urbanización está en torno a 66.000 metros cuadrados. En cambio, en el proyecto que se eligió en la Casa de Cultura se decía que la actuación de urbanización era de 77.000 metros cuadrados, ¿no? Estamos hablando en torno a un 15 o un 16% menos. Se bajan los metros cuadrados, pero se mantiene el precio de la obra, ¿no? Otro también, claro, luego con la otra actuación, ¿no? El aparcamiento subterráneo. El aparcamiento subterráneo se planteaba un entorno a 400, 1.200 plazas de aparcamiento, ¿no? En cambio, ahora el que se ha aprobado, ¿no? El que se quiere ahora proyectar está en torno a 245 plazas, ¿no? Realmente estas 245 plazas, ¿de dónde sale el número, ¿no? Ya digo, se aprueba entre 400 y 1.200 y se baja a 275. ¿Y esto por qué se hace? No se baja el número porque realmente no haya una demanda de los ciudadanos, se baja el número porque al final, como no hay dinero, es que nos reducimos todo a lo mismo, tú tienes que hacer o crear las condiciones necesarias para que sea atractivo a la financiación de una empresa, ¿no? No es lo mismo, o no tiene la misma, es más difícil vender 400 plazas que vender 275, ¿no? Entonces es mucho más atractivo y también te permite eso que esas plazas, ¿no? Con un menos número de plazas, venderlas más caras. Un tema de oferta y demanda. Entonces, claro, aquí lo que planteamos todos es, si se ha aprobado la actuación con una serie de parámetros ya establecidos, ¿no? ¿Por qué ahora, una vez que ya habéis adjudicado a MBG el proyecto, ahora se van variando, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el proyecto 5, que quería la mayoría de la ciudadanía, planteaba características muy parecidas a las que se están redactando ahora, ¿no? Menos plazas, también planteaban no la zona peatonal, pero una zona más reducida de tráfico, pero tráfico privado por la calle Vitoria. Luego también hay un elemento que no se ha generado, que no se ha hecho dentro del estudio propio de viabilidad, ¿no? No se ha hecho un estudio de las repercusiones económicas que puedan tener al pequeño y mediano comercio, ¿no? Al final vamos a tener durante 18 meses, si no recuerdo mal, la calle levantada, ¿no? La calle Vitoria levantada. ¿Qué va a pasar con el pequeño comercio? Eso prácticamente le va a llevar a muchos a cerrar, ¿no? En cambio, tenemos que, si tuviéramos ese plan director, como decía, regulado, ¿no? Las fases que se tienen que ir actuando, ¿no? Las prioridades con las cuales se tienen que actuar permitirían ir molestando menos, porque al final se tiene que molestando menos al pequeño comercio, ¿no? Igual no es tan importante empezar la actuación por el aparcamiento, no, por la urbanización de la calle Vitoria. Igual las demandas ciudadanas es como venía en PowerPoint, ¿no? La actuación en lavaderos. Eso es una exigencia primordial que necesita la gente antes de peatonalizar o casi peatonalizar una zona. Y luego, por terminar un poco, es cómo vamos a financiar o cómo vamos a ser capaces de llevar a cabo esta actuación, ¿no? Ahora vemos que bueno, se lo están tomando de cierta manera desde el ayuntamiento con tranquilidad, ¿no? Este proyecto. Se lo están aplicando, se lo están aprobando poco a poco, sin parar, pero poco a poco. ¿Para qué? Para dilatar los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que se planteó en un primer momento, ¿no? Es que cómo se va a pagar la calle Vitoria, ¿no? Esa actuación, esa urbanización. Pues al final se pretendía hacer por medio de concesión de obra pública, lo cual no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, estamos aplicando, se intenta aplicar un modelo muy parecido al de las
al de las autopistas de peaje, ¿no? Tú, cada vez que vayas a utilizar ese elemento, tengas que pagar, ¿no? Tengas que poner la monedita. Pero claro, esto en una calle es tremendamente difícil, no van a poner unos peajes al final y a la entrada. Entonces, claro, es un modelo que prácticamente no, que nunca se ha aplicado y pretenden aplicarlo para poder llevar a cabo esta urbanización. Pero claro, nosotros insistimos y pedimos, ¿no?, también al secretario general del ayuntamiento, que digamos que es el máximo jurídico, el máximo funcionario dentro del propio ayuntamiento, de amenazas, que hiciera un informe al respecto para ver si esta fórmula es legal o no es legal, ¿no? Todavía lo estamos esperando. Estoy hablando que esto se pidió hace prácticamente 2 meses. Entonces, claro, ahora mismo estamos en una fórmula para llevar a cabo esta urbanización que en ningún sitio se ha aplicado, que no tiene manera de aplicarse y que el ayuntamiento de por sí solo no puede asumir. No puede asumir, estamos hablando de un proyecto de urbanización, es que oscila mucho las cifras, porque esta es otra. Está en torno solamente de presupuesto de ejecución material, en torno a 12-16 millones de euros, ¿no? Va en esa horquilla para esa urbanización. El Ayuntamiento de Burgos, claro, no puede asumir ese coste ahora mismo por sus propios medios, ¿no? Y el Ayuntamiento de Burgos tampoco puede pedir ningún préstamo a ningún banco, porque ahora mismo esa posibilidad la tiene vetada por parte del Ministerio de Hacienda, por haber acumulado toda esa deuda de pago a proveedores. Probablemente, es que, como sé, ¿no?, tras ver un poco el programa que se había establecido estos días, pues se ha generado, yo creo que, unos debates muy positivos, ¿no?, acerca de este proyecto. No quería preguntar, ¿no?, en cosas que probablemente ya conocéis. Entonces, de aquí que haya sido un poco más escueto, pero bueno, como ahora tenemos turno de preguntas.